A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Bienvenidos, gratos estar con ustedes nuevamente. Gratos encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Recuerde que estamos haciendo un énfasis muy especial en la relación que tenemos nosotros con Dios. Y en esta semana vamos a hablar un poquito digo yo, porque estos son temas muy profundos que van más allá quizás de nuestro entendimiento. De hecho, la eternidad servirá para seguir conociendo a Dios. Y de eso vamos a conversar, conociendo a Dios. ¿Qué queremos conocerla? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que bienvenidos a este tema de esta semana. Bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl. Un gusto de estar con ustedes una vez más. Creemos que el compartir la palabra de Dios siempre va a ser útil y provechoso para nuestras vidas, y esperamos que en esta ocasión podamos desarrollar este tema que lleva por título Conociendo a Dios, que nos damos cuenta de que muchas personas en este mundo tienen un concepto tan equivocado de Dios y no lo conocen, tampoco conocen su palabra. Y aunque nosotros tenemos la bendición de conocer una Biblia, de leerla, podemos también pensar de que no lo conocemos a nuestro Dios totalmente. Y en estos breves comentarios nosotros queremos mostrar algo más del conocimiento de Dios. Ahora, lamentablemente tenemos un enemigo que se ha dedicado a cambiarle o a mentirnos acerca del carácter de Dios, y muchas personas a veces se les habla de Dios y no quieren aceptar a Dios como el soberano de sus vidas, que Dios es un Dios de amor, y salen cuestionamientos que están fuera en realidad de un contexto divino. Es complejo a veces encontrarse con personas que están en forma neutral o de una manera contraria y hacen preguntas que quizás incluso no deberían ni hacerse. ¿Por qué sufre el mundo si Dios es amor? ¿Por qué hay pestilencia? ¿Por qué hay tantas cosas? Bueno, el carácter de Dios ha sido desfigurado por el enemigo, pero nosotros tenemos, y vamos a ver algunos textos maravillosos en relación a lo que es el carácter de Dios. Claro, Dios tiene muchas maneras de manifestarse a los cristianos. Una de ellas es la providencia de Dios, que actúa en nuestras vidas, dándonos soluciones, brindándonos alguna manifestación grata, solucionando nuestros problemas, proveyendo para nuestras necesidades, y nos damos cuenta de que Dios escucha nuestras oraciones. Hay otra forma que Dios se manifiesta, es a través del estudio de la palabra, donde nosotros leemos la Biblia, leemos las promesas, y allí en la Escritura se demuestra que Dios es un Dios de amor, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo conoce, todo lo tiene en su mano. Y nos damos cuenta nosotros de cómo Dios trató a los seres humanos que están con sus nombres en las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Génesis, nosotros tenemos allí varios nombres, y cómo Dios trató a estas personas con tanto amor, con tanto beneficio, y nos damos cuenta de que Dios interviene en la vida humana. Ahora, es increíble porque cuando tú mencionas personajes, también pensé en Job. ¿Cómo fue el trato con Dios? Y Job esto no lo supo, pero sí nosotros tenemos la verdad de saber qué estaba pasando. ¿Tú recuerdas allí Job 1:12 cuando dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él? Y salió Satanás de donde estaba Jehová. Fíjate que esto ve la omnipotencia de Dios y puede manejar las situaciones para que nos muestre un personaje que se puede ser fiel aún en las más terribles consecuencias. Siguiendo con esa idea, Job era un cristiano protegido, porque él hablaba y decía, yo sé que mi Redentor vive, y se refería a Jesús. Él era un hombre protegido por Dios, de tal manera que el enemigo no lo tocaba, pero en un momento en que él intervino en esa vida de Job, y Dios lo permitió por su sabiduría divina, conocía la integridad de Job. Y tenemos también otro pasaje que me llamó mucho la atención y que nosotros debemos conocerlo también. Aquí nos dice en Isaías capítulo 46, verso
9 y 10, vamos a leer una parte del versículo 9, y nos dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Él menciona allí el poder de decisión: hago todo lo que quiero, anuncio lo por venir. Aquí se declara como un Dios que está dirigiendo el universo, como que está dirigiendo todas las cosas. Aunque no haya explicación para todo, nuestra mente finita no alcanza a comprender las providencias divinas que actúan en el mundo, las guerras, la enfermedad, sufrimiento y tantas cosas que vemos. Pero aquí nosotros vemos que hay un trasfondo de una batalla entre el bien y el mal, y en esa batalla estamos nosotros. Pero Dios actúa en la vida de los cristianos maravillosamente. Ese concepto que tú acabas de leer es la omnisciencia de Dios, que puede ver el futuro y el pasado y el presente simultáneamente. Son características como también su bondad, su paciencia, su sabiduría, su gracia, su perdón, su voluntad, etcétera, etcétera. Tiene todas esas características maravillosas que cuando uno las va entendiendo, dice que lindo es tener un Dios de esta naturaleza y puede darme tantas salidas donde yo no encuentro ninguna. Ahora, si ustedes miran un poquito, lógicamente hemos conversado sobre esto para no tergiversar el carácter de Dios. En Génesis capítulo 3, del 1 al 5, hay un relato que, ¿cómo me gustaría que no existiera en realidad? Pero dice, pero la serpiente es astuta, dice, y hizo algunas tergiversaciones del carácter de Dios. Y la mujer dice, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate, este es un cambio en el esquema, en los propósitos de Dios, y con eso tenemos que tener cuidado, porque nunca la verdad va a estar presente en el enemigo. Y otra cosa que nosotros como seres humanos vemos lo que ocurre, contemplamos con nuestros ojos, pero Dios concede sabiduría, concede algo especial, como dice el apóstol Pablo, para que aprendamos a entender con paciencia de que Dios, a pesar de todo, está actuando y está al manejo de todo. Y uno podría decir, bueno, ¿y en este texto quién tenía la razón? Satanás dijo, no moriréis, pero la vida, los años nos ha mostrado que Dios tenía la razón. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa
promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar, pronto nuestro Rey vendrá, Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales les anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención, la redención, la redención muy cerca ya está, ya está, ya está. Estaba mirando un texto acá que está en Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Porque nuestro tema va a ser Dios es santo. Dice acá: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Cuál es el concepto de santidad? Uno puede arrojarse y decir, yo soy un santo, puedo ser santo en alguna vez. ¿Quién es el único santo? Es Dios. Claro, es un concepto bastante profundo, porque si uno analiza todas las palabras bíblicas donde se menciona santo o el verbo santificar o santificado, se da cuenta de que el mensaje bíblico de la santidad significa que hay ausencia de toda corrupción, ausencia de todo engaño. Santo significa que es una persona verdadera, íntegra, perfecta, que tiene los sentimientos más profundos acerca del amor y el deseo de hacer bien, el deseo de ayudar, de beneficiar. Y el carácter de Dios se le denomina santo porque es un Dios perfecto, que nunca va a cambiar. Es un Dios que se manifiesta con todos sus atributos para beneficiar al hombre, a la raza humana caída, como somos nosotros, y que Él espera restablecernos, restaurarnos, redimirnos y hacernos volver al plan original que Él tenía de llevarnos a la tierra prometida. Y acá, como mencionaba Raúl, hay un texto también muy hermoso que aparece en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Es decir, en esa santidad de Dios nosotros podemos acercarnos y decir, bueno, somos seres humanos que somos manchados por la corrupción, por el pecado, y que a pesar de todo, a través de Jesucristo y de su sangre, podemos acercarnos a ese Dios santo para tener una comunión con el Espíritu Santo. Es decir, esto está en el plan de Dios también. Si hay una noche oscura, no sé si a ti te ha pasado, pero hay noches en el campo en que a veces no hay luna, no hay estrellas, está nublado y está realmente oscuro. Tú enciendes un fósforo pequeño y pareciera que alumbrará. Pero cuando hay una luz grande y tú te vas acercando, en la medida que te vas acercando a esa luz, empiezas a verte mejor, a percibir mejor el entorno, todo comienza a cambiar. Ahora, el carácter de Dios es santidad y mientras yo me acerco a Él, lógicamente aparecen mis imperfecciones y esas, de alguna manera, les pido a Dios que las saque porque me siento mal frente a la claridad, a la luz de Dios. Fíjate, interesante este concepto de santidad, porque cuando Dios habló allí de santidad, que quiere un pueblo santo, es un pueblo apartado. Es un pueblo que
tuvo la bendición de Dios, tú recuerdas, lo apartó. Incluso tú eres el más pequeño de todos los pueblos, pero a ti te tomé para que seas santo, sea apartado del mal. Cierto. Aquí menciona también Isaías 57:15, que es un texto que trae mucha esperanza a toda persona que se ha comprometido con la búsqueda de Dios, con el crecimiento cristiano. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, se refiere a nuestro Dios, y cuyo nombre es el Santo. Él dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios grande que maneja el universo, que dirige todas las leyes, que mantiene toda la existencia, dice que habita en las alturas, pero también habita en la persona, como dice este texto, en el quebrantado de espíritu, habita con los humildes de espíritu, que es una condición humana que nosotros debiéramos tener delante de nuestro Dios, porque a veces ni siquiera conocemos nuestro propio corazón. El quebranto, la humildad, permite que Dios se acerque. El orgullo aleja a Dios, pero esa actitud humilde y dependiente de Dios es la que permite que Dios se acerque a los cristianos y a los seres humanos. Con lo que tú explicas y estás hablando, entonces me lleva a pensar que Dios es un Dios de amor, Dios que quiere entregar amor a sus hijos. Dice aquí, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y cuando Juan habló de esto, él nos dijo que Dios siente amor por nosotros, sino que Dios en esencia es amor. Por lo tanto, la relación que Él quiere tener con nosotros es esa misma. Uno cuando mira el universo, y últimamente han aparecido muchas investigaciones acerca de lo que es el universo. Y yo digo, y recién están tocando a la salida de la puerta, no han visto nada, pero dicen lo maravilloso que es, lo grande que es. Y ese es el Dios que maneja todo eso. Y cuando dice que Dios maneja todo eso, ese universo tan grande, ¿se preocupa también del ser humano? Que es tan pequeño. La Tierra misma es pequeña en relación al universo. Cuando ve imágenes que tratan de relacionarla, casi es un punto que se pierde la Tierra. ¿Qué somos nosotros? Como mencionabas tú del amor de Dios por nosotros, Dios no quiere que nosotros le sigamos a Él por temor o por motivos equivocados de solamente recibir beneficios. Lo que le interesa a nuestro Dios, después de conocer lo que es un Dios de amor, es que nosotros también le amemos a Él. Nuestro Dios quiere tener una respuesta humana, que usted viva en la tierra sintiendo que Dios ha tenido misericordia de usted, que Dios lo ha cuidado, lo ha ayudado. Y como menciona la Escritura, aquí en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque la muerte de Cristo y la salvación y el perdón es lo más grande que Dios ha hecho como una manifestación del amor que tiene por la raza humana, por nosotros. Estaba pensando en Juan, fíjate que era terrible su carácter, Juan. Los hijos del trueno, le dijo el Señor. Pero ¿qué dice él en Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué te parece a ti estas expresiones de Juan? ¿Cómo se produjo el cambio en la relación? Sí, Primera de Juan capítulo 4 es un capítulo que hay que leerlo, porque nos muestra la relación entre el amor de Dios y el amor nuestro hacia Dios. Si yo miro a Juan, digo, él pudo cambiar, yo también. Pero cambió porque estuvo en una relación íntima con Dios. Cuando veo la
de mi buen Jesús. Me pregunto cómo pudo Él amarme así, y cuando muerte merecía, con su sangre me libró. Pues su amor fue suficiente y por eso estoy aquí. Regalo tan maravilloso, cuán grande es su amor por mí. Amor que dio su vida, amor del Salvador. Fue por salvarme que en la cruz nos dio regalo de amor. Oh, cuando pueda ver su rostro al fin, yo le cantaré, recordando lo que hizo en mí. Agradecido estoy y no me importa que mi corazón deje de latir, pues mi vida solo existe porque Él lo quiso así. Regalo tan maravilloso, cuán grande es su amor por mí. Amor que dio su vida, amor del Salvador. Fue por salvarme que en la cruz nos dio regalo de amor. Aún no puedo entender su gran amor por mí. No le importó dejar su trono y por siempre le amaré. Regalo tan maravilloso, cuán grande es su amor por mí. Amor que dio su vida, amor del Salvador. Fue por salvarme que en la cruz nos dio regalo de amor. Regalo de amor. Regalo de amor. Regalo. Regalo de amor. Hay dos expresiones que se mencionan en la lección para nombrar al Señor. Uno es Adonai, mi Señor. Bien hermoso este concepto de Adonai. Y también el Yahvé Jireh, que el Señor proveerá. Son expresiones que aparecen allí en relación al Señor. Y cuando uno mira Dios y la creación, justamente se está expresando esta palabra que es Adonai, Elohim, ¿cierto?, que es Dios. Sí, la Escritura tiene varios nombres relacionados con Dios, nombres de manera directa, como Elohim, Yahvé, o Jehová Jireh también. Y nosotros conocemos a nuestro Dios de esa manera, pero tiene varios calificativos como el Todopoderoso, el Sublime, el Alto, el Admirable. En realidad Dios no tiene un nombre que nosotros como seres humanos podamos entenderlo y conocerlo, pero a través de los nombres de las Escrituras nosotros podemos entender el carácter de Dios y saber quién es, aunque no lo vemos, lo sentimos, y agradecemos mucho a Dios porque nos ha dado la oportunidad de que podamos creer en Él sin ver, pero a través de la estructura, cómo fuimos hechos los seres humanos en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, Dios tiene una manera de comunicarse con nosotros de una manera sobrenatural, espiritual, de tal modo que nosotros como seres humanos, a pesar de que no vemos a Dios, podemos tener una conciencia de la existencia de Dios y de la manifestación de Dios en nuestra vida.
Cuando uno mira lo que puede lograr saber del ser humano solamente, cómo fue creado, y cómo fue hecho y cómo funcionamos, en realidad quedamos anonadados porque Dios nos hizo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo esto que vemos nosotros. Pero el versículo 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando uno mira estos textos así rápidamente pareciera tan simple, ¿no? Pero lo que Dios hizo al final soplarle fue la vida, pero el resto estaba todo hecho. Dios con sus manos bajó, descendió, se arrodilló para ir formando al hombre. Claro, y nos creó de manera perfecta. Si todo lo que interrumpió el plan de Dios fue el pecado y la existencia del mal, y nuestro Dios, a pesar de todo, este mundo tan imperfecto, la raza humana fue trastocada, hay un nacimiento, un crecimiento y hay una muerte, y vemos que el mundo, este ciclo se repite muchas veces. Nace la persona, vive y muere de una manera triste, pero Dios solucionó todo eso con sus promesas, porque esta vida es un momento de prueba, como dice aquí el libro Los Hechos de los Apóstoles también, y nos menciona, dice, porque en Cristo o en Él vivimos, se refiere a Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, aunque Dios nos creó, siempre tenemos que tener una fluidez de la vida de Dios y mantenernos, y dice la Escritura, somos. O sea, la existencia se mantiene gracias a Dios. Como algunos de vuestros propios profetas también lo dijeron, dice allí el apóstol, el que está escribiendo acá, y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata, sino que nosotros creemos en una divinidad que no se puede representar por nada creado. Dios es un Dios espiritual, desconocido en gran parte para nosotros, pero sí conocemos su carácter y la forma como nos bendice y nos ayuda. La comprensión de lo que tú estás mencionando nos daría vergüenza no aceptar ese regalo de Dios, de su compañía. Si se quiere conocer acerca de Dios, en realidad están unos textos que están allí en el capítulo 36 en adelante del libro de Job. Hay expresiones muy hermosas allí. Dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres, todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Es que hermoso, fíjate que Dios, para que nosotros lo pudiésemos conocer, permitió que Cristo viniera al mundo, el Hijo del Hombre. Y aquí nos dice en San Mateo que capítulo 1, verso 23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, Dios con nosotros, Jesucristo se hizo hombre, se le llamó el Hijo del Hombre, porque todo lo que tenía que lograr y conseguir sería en esa lucha con Dios, clamando todos los días, dependiendo de Dios 100%, y el que murió en la cruz fue el que representó a Adán. Jesucristo, al morir en la cruz, murió como Hijo del Hombre, que logró vencer a Satanás, vencer el pecado, que nunca transgredió, y esa vida que Jesucristo derramó en la cruz y esa sangre a nosotros nos dio esa gran posibilidad eterna de volver a la comunión con Dios, volver al cielo a través del perdón de los pecados. Y también, como dice aquí el apóstol Pablo, que nosotros debemos orar mucho, como dice aquí Efesios 3:18, para ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué maravilloso deseo tiene Dios para nosotros.
Tú le diste hace un rato un concepto que es muy, muy profundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Es un concepto que está llena la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios siempre ha estado y quiere estar con ustedes, quiere estar con nosotros. Es un Dios de amor, Dios siempre presente. Dios ha necesitado, voy a decirlo así con mucho cuidado, tener esa relación estrecha con el ser humano desde la creación. Satanás ha tratado de hacer lo contrario, separarnos. Jesús es la imagen clara, hermosa de Dios. Es esencial si queremos profundizar nuestra relación con Él, comprender esa idea. Que Dios los acompañe y los bendiga. Él quiere estar con usted siempre. Bendiciones. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.